Un hombre llegó luciendo un traje hecho a medida, listo para tomar las riendas de una gran cumbre tecnológica. Pero el personal del hotel lo miró de arriba abajo y, con un gesto frío, le pidió que esperara afuera. Lo que ocurrió después dejó a toda su empresa tambaleándose, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Eran apenas unos minutos antes de las 8 de la mañana cuando Darío Valdés bajó de su Lincoln Continental negro, estacionándose con elegancia en la entrada circular del hotel, en el corazón palpitante del centro de San José. Ajustó con cuidado el puño de su chaqueta azul marino, el tejido impecable atrapando un destello de la luz matutina que se colaba entre los edificios. Las líneas de su traje eran afiladas como un cuchillo. Su camisa blanca estaba planchada a la perfección, y sus zapatos de cuero italiano brillaban con un lustre discreto pero firme. Todo en él exudaba intención, precisión, una seguridad que no necesitaba gritar para hacerse notar. Pero el valet, un joven de mirada esquiva, ni siquiera dio un paso hacia él, como si Darío fuera invisible. Con las llaves colgando flojas en una mano, Darío lo miró, esperando un gesto, un movimiento. El chico, sin embargo, apartó la vista, fingiendo revisar algo en su celular con una concentración exagerada. Luego, girándose hacia el coche que llegó detrás, le gritó a un compañero: «Oye, ¿puedes estacionar de una vez?». Hizo un ademán con la mano, pasando por alto a Darío como si fuera un estorbo en el camino. Él, sin inmutarse, levantó la mirada hacia las puertas de cristal del hotel. No había letreros grandiosos ni alfombras rojas extendidas en su honor, solo un vidrio pulcro y un vestíbulo silencioso que guardaba sus secretos. Nada en esa fachada tranquila insinuaba el torbellino que estaba por desatarse entre esas paredes. Darío tomó sus llaves de nuevo, estacionó su propio auto con un movimiento práctico y cruzó la entrada a pie, sus pasos resonando con una calma que contrastaba con el desdén que acababa de recibir. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Al empujar la puerta principal, captó cómo la sonrisa del conserje, apenas esbozada, se desvaneció en un parpadeo, como si alguien hubiera apagado una luz. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó la mujer detrás del mostrador, con la cabeza gacha, los ojos fijos en su pantalla, como si ya hubiera decidido que él no era importante. «Sí», respondió Darío, su voz tranquila pero firme. «Vengo por la cumbre NET. Creo que tienen la sala Redwood reservada para nosotros». Ella lo escrutó con una mirada rápida, casi mecánica, frunció el ceño y volvió a su computadora. «¿Trabajas para alguno de los proveedores?», soltó, con un tono que rozaba el desinterés. «No, soy el director ejecutivo». Ella parpadeó, apenas procesando. «Ajá. ¿Podrías esperar afuera un momento?». «Todavía estamos preparando el espacio». Darío hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran entre ellos. «También soy el orador principal», añadió, sin alzar la voz, pero con una claridad que cortaba el aire. No hubo disculpa, ni un destello de comprensión en los ojos de la mujer. Solo una sonrisa tensa, forzada y un seco. «Aún no está listo. Por favor, espera afuera». De pronto, otro empleado emergió detrás de ella. Un joven con un blazer negro y un walkie-talkie colgando del cinturón. Lo miró de arriba abajo, como si buscara una pista, una insignia que justificara su presencia. «¿Estás con seguridad?», preguntó bajando la voz, como si quisiera evitar que alguien más lo oyera. «Soy Darío Valdés», respondió él, con una calma que no titubeaba. «La conferencia que están organizando hoy yo la dirijo». Un silencio breve, pesado, se instaló. El tipo ladeó la cabeza hacia la puerta y dijo: «Danos unos minutos, señor. Llamaremos a alguien para que venga por ti». Darío dejó escapar un suspiro lento por la nariz, medido, como si estuviera conteniendo algo que no quería dejar salir. La gente comenzaba a llegar al vestíbulo. Un par de inversionistas madrugadores, uno de ellos un hombre blanco con un traje gris a cuadros que parecía sacado de una revista. Lo recibieron con apretones de manos entusiastas y sonrisas amplias,
como si fuera un viejo amigo. Nadie le pidió que esperara afuera. Sus ojos se cruzaron con los de Darío por un instante, pero el hombre apenas lo registró. Siguiendo su camino hacia el interior, escoltado por el mismo personal que acababa de desterrarlo. Las puertas de cristal se cerraron con un siseo suave, y ahí estaba Darío otra vez, de pie en la acera, fuera de la entrada principal, como si el mundo lo hubiera empujado al margen sin motivo. Consultó su reloj. Eran las 8:09 de la mañana. Su discurso estaba programado para dentro de 51 minutos. Tenía tiempo de sobra, pero algo hervía en su interior. No era furia ardiente, sino algo más frío, más afilado, una mezcla de decepción y claridad que se asentaba en su pecho. Al otro lado de la calle, una madre empujaba un carrito hacia una cafetería. Sus pasos despreocupados. Un autobús resoplaba al detenerse en la esquina, soltando un jadeo cansado. La vida seguía su curso, ajena, mientras él, un hombre que había construido una empresa desde las cenizas con sus propias manos, permanecía ahí, tratado como un intruso solo porque no encajaba en la imagen que ellos tenían en la cabeza. Su teléfono vibró en el bolsillo. «Jefe», era la voz de Javier, su asistente, siempre atento. «Solo chequeando. Ya te recibieron». Darío miró las puertas, su tono sereno como el ojo de una tormenta. «No exactamente». Algo cambió en ese momento, no en el hotel, no en el personal, sino en él. Un giro interno que Javier captó al instante. «¿Qué quieres decir con no exactamente?», preguntó, su voz baja pero alerta, como si ya intuyera el problema. «Me pidieron que esperara afuera», contestó Darío, sin más adornos. Hubo una pausa al otro lado. No de shock ni incredulidad, solo un silencio que hablaba por sí solo. Javier llevaba años a su lado. Conocía ese tono plano, sin inflexión. No era solo un reporte, era Darío procesando, archivando cada detalle en su mente. «¿Voy para allá?», ofreció Javier, listo para actuar. «No», dijo Darío. «Quédate con los inversionistas. Llegarán en los próximos 15 minutos. Yo me encargo de esto». Colgó, enderezó su corbata con un movimiento preciso y volvió a cruzar las puertas, esta vez con una determinación que no necesitaba palabras. La misma mujer lo vio entrar, pero su expresión no se inmutó como si su regreso fuera una molestia menor. «Pensé que te pedí que esperaras afuera, señor», dijo, tecleando algo con un ritmo monótono. «Y esperé», respondió él, su voz clara y sin fisuras. «Ahora quiero hablar con la coordinadora de eventos. Me llamo Darío Valdés. Soy el fundador y director de Valdés Dynamics. Reservamos la sala Redwood y 2 pisos de suites para esta conferencia». Esta vez ella lo miró a los ojos, pero no había arrepentimiento, solo un brillo de duda, como si estuviera calculando si esto era una broma elaborada. «Señor Whitmore», dijo. «Valdés», corrigió con una pausa torpe, girándose al chico del blazer. «¿Puedes llamar a Jimena de eventos?» Él asintió y desapareció por un pasillo. Mientras tanto, un botones pasó empujando un carrito cargado de maletines, el metal chirriando contra el suelo pulido. Darío se hizo a un lado y, en ese instante, vio a 2 miembros de su junta salir del ascensor, con placas de la cumbre NET brillando en sus trajes. Saludaron efusivamente a un gerente que parecía haber surgido de la nada, ofreciendo apretones de manos y sonrisas profesionales. Darío levantó una mano para captar su atención. El gerente lo miró, dudó un segundo y luego se dio la vuelta, ignorándolo. «Señora», dijo Darío, volviéndose al mostrador con una calma que cortaba como hielo. «Voy a decirlo una vez más. No soy un huésped cualquiera. No estoy con seguridad. No vengo a dejar nada. Soy la razón por la que esta gente está aquí. Organicé esta cumbre desde cero. Traje a 60 de los inversionistas más influyentes de la costa oeste a este edificio hoy. Y estoy harto de que me miren como si no perteneciera». Ella abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera articular palabra, el chico del walkie-talkie regresó, con el paso rápido. «Ya viene»,
anunció. Y tras una pausa, lo miró de reojo. ¿De verdad eres el director? Darío esbozó una sonrisa mínima, casi imperceptible. No solo construí esta empresa, la financié desde el primer centavo. Escribí la primera línea de código con mis propias manos. Firmé el contrato con este hotel. Elegí este lugar porque creía en la idea de una cortesía profesional que valiera la pena. Tengo 5,000 millones bajo mi gestión, y casi confié en ustedes para ayudarme a hacerlos crecer. El silencio que siguió no fue de asombro, sino de incomodidad pura. La mujer se removió en su silla, atrapada entre la sorpresa y la incertidumbre, sin saber qué decir. Antes de que lo intentara, Jimena, la coordinadora de eventos, irrumpió en el vestíbulo con pasos apresurados, una carpeta en mano y una disculpa ya en la lengua. Señor Valdés, mil disculpa por el retraso. No nos avisaron que habías llegado. Ven conmigo, por favor. La sala Redwood está lista, el café se está sirviendo y los inversionistas ya están llegando. El personal que lo había echado se apartó como si el mar se abriera, dejando un camino despejado. Darío siguió a Jimena, pasando junto al mostrador, junto al chico del walkie-talkie que ahora lo miraba con ojos entrecerrados, y junto a la mujer, cuya cara se había teñido de un rojo sutil, tal vez de vergüenza, o de algo que no podía nombrar. No dijo más, no hacía falta, porque lo que ellos no vieron no fue a un hombre tratando de colarse donde no debía. Lo que se les escapó, lo que se negaron a reconocer, fue a un hombre que era dueño del espacio, que se quedó quieto, dándoles una oportunidad para corregirse. No la tomaron, pero lo que venía después no sería una explosión de rabia, sino una lección grabada en la memoria, y Darío tenía una memoria impecable. La sala Redwood estaba escondida al fondo del ala de conferencias, tras un pasillo decorado con pinturas abstractas que colgaban de las paredes y una alfombra gruesa que amortiguaba los pasos. Dentro, las luces ya estaban bajas, preparadas para la presentación inaugural, con filas de sillas alineadas frente a un podio que lucía el logo de la CumbreNet. A un lado, una mesa ofrecía botellas de agua y placas elegantes con nombres grabados. Darío recorrió el espacio con una mirada rápida. Javier estaba al frente, ajustando los niveles de sonido con el técnico de audiovisuales, sus movimientos precisos y concentrados. Los inversionistas comenzaban a filtrarse, charlando en tonos bajos mientras sostenían tazas de café humeante. Nadie tenía idea de lo que había pasado en el vestíbulo y por ahora, así estaba bien. No se dirigió al podio de inmediato. En cambio, entró a un salón privado reservado para los oradores. Cerró la puerta con un clic suave y sacó su teléfono. Tamara, dijo cuando su jefa de operaciones contestó al primer timbre. Vamos a mover la cumbre. No hubo jadeo ni exclamación al otro lado. Tamara reconocía ese tono, directo y sin rodeos. ¿Hoy? Preguntó, su voz firme pero curiosa. ¿Quieres reubicar a 50 personas con menos de una hora de aviso? No quiero, necesito, corrigió él, sin titubear. Ella no lo cuestionó. No era su estilo. ¿Llamo al Fairmont o al Hayes? Hayes, respondió Darío. Redirige a todos los inversionistas ahí. Que quede claro que no es un problema de horarios. Es una cuestión de principios. Explicaré más cuando estemos instalados. Cancela el resto de la reserva aquí, suites incluidas. Si se niegan a liberar el contrato, carga la penalización a mi cuenta personal. Tamara dejó escapar un suspiro lento, casi audible. Entendido. Llamo a Javier para que retrase el inicio y empiece a mover a los invitados. Darío colgó sin alzar la voz, sin golpear el teléfono contra la mesa, solo acción limpia y decidida. Se miró en el reflejo del vidrio oscuro del salón, su rostro iluminado por la tenue luz que se filtraba desde afuera. No sentía un fuego de rectitud, ni una oleada de vindicación. Lo que sentía era cansancio. Un agotamiento profundo de entrar una y otra vez a espacios donde lo veían todo menos quien era realmente. Sus hombros se relajaron por un instante.
pero su mente ya estaba en marcha. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. Era Javier, asomándose con cautela. ¿Repasamos las diapositivas? Cambio de planes, dijo Darío, girándose hacia él. Javier alzó una ceja, intrigado. ¿Nos vamos? Ya hice la llamada. Javier tardó un segundo en procesarlo. Luego asintió, captando la jugada. Ni siquiera intentaron arreglarlo, ¿verdad? No, confirmó Darío. Habla con la junta, yo les explicaré. Tú encárgate de mover a los invitados y asegúrate de que nadie agradezca al hotel al salir. En cuestión de minutos, Javier estaba pasando la voz con discreción. Un apretón de manos aquí, un asentimiento allá. Reubicación de emergencia, tenemos algo mejor a unas cuadras, decía a un grupo. El señor Valdés explicará todo, susurraba a otro. Mientras, Tamara negociaba con el Hayes, asegurando el lugar alternativo, coordinando el traslado de equipo audiovisual y el catering del almuerzo con una eficiencia que parecía magia. Darío regresó a la sala Redwood solo una vez, para recoger sus notas y su laptop, moviéndose con la calma de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. Un gerente del hotel apareció entonces. Su rostro tenso, una carpeta apretada contra el pecho como un escudo. «Señor Valdés», comenzó, con un tono que intentaba ser conciliador. «Sé que hubo un malentendido esta mañana en la recepción. Quiero disculparme personalmente. Nunca fue nuestra intención ofenderlo». Darío lo interrumpió, sereno pero cortante. «No me ofendieron, se descalificaron solos. Esto no es cuestión de ego, es cuestión de estándares». El gerente parpadeó, descolocado. «¿Podemos arreglarlo?» Darío cerró el estuche de su laptop con un chasquido seco y lo miró directo a los ojos. Tuvieron su oportunidad. No alzó la voz, no necesitaba hacerlo, porque el silencio que dejó tras sus palabras pesaba más que cualquier grito, y ese silencio se hizo acción. La sala, que minutos antes bullía con inversionistas de élite, se vaciaba a una velocidad sorprendente. Darío salió por el mismo vestíbulo donde lo habían relegado, pasando junto al mostrador donde la recepcionista lo observaba con los labios apretados en una línea fina. El chico del walkie-talkie ya no estaba a la vista, como si hubiera intuido que era mejor esfumarse. Darío no se detuvo, no miró atrás. Afuera, un SUV negro lo esperaba. El chofer abrió la puerta con un gesto rápido y él subió, el teléfono ya vibrando en su mano con nuevas notificaciones. Pero esto no era el final de la historia de ese día, sino el instante en que los demás comenzaron a alcanzarlo, a darse cuenta de lo que habían desatado. Para cuando la primera bandeja de croissants llegó a la sala Redwood, ahora medio desierta, la mayoría de los invitados ya estaba a varias cuadras, reuniéndose en el gran atrio del Hayes, el otro hotel de lujo de San José. A diferencia del primero, el personal ahí no necesitó que le explicaran quién era Darío. Lo recibieron con una calidez que parecía ensayada durante semanas, como si siempre hubieran estado esperándolo. Mientras tanto, en el Hotel Ori y Simenal, el mostrador era un caos silencioso. La recepcionista revisaba su pantalla una y otra vez, frunciendo el ceño mientras recorría la lista de huéspedes y las reservas de salas. «Ximena», llamó por teléfono. Su voz tensa. «Los invitados de la conferencia se están yendo». Ximena, en la bahía de carga, ayudaba a empacar equipo audiovisual con el equipo técnico. «¿Cómo que se están yendo?», replicó, incrédula. «Digo que están cancelando llaves. Algunos ni siquiera dicen nada, solo se van. En menos de 20 minutos. El vestíbulo, que antes vibraba con saludos cordiales, y el intercambio de tarjetas de presentación, tenía huecos enormes. Los letreros de la conferencia seguían en pie, pero la energía se había evaporado, como agua escapando por una grieta en el suelo. El teléfono del gerente sonó con urgencia. «Señor, la empresa canceló todo, las suites, la sala Redwood, el catering, todo», informó una voz al borde del pánico. Él parpadeó, atónito. «Eso no puede ser.
Es el día de la cumbre. Pero sí podía ser. Y ya había sucedido. Las llamadas comenzaron a inundar la recepción. La recepcionista intentaba captar la atención del gerente mientras manejaba otra línea con limpieza. Este huésped se fue sin aviso, decía uno. Este cliente dice que no pagará el brunch de hoy. Que hables con el señor Valdés. Añadía otro. Un guardia se acercó. El sub afuera se llevó a varios. Ya no están. Era como ver dominós caer uno tras otro, sin gritos ni acusaciones. Solo una desaparición silenciosa que hablaba más alto que cualquier protesta. En el Hayes, Darío se plantó frente a una gran pantalla en una sala bañada por la luz del sol. Su voz lenta, clara, sin una pizca de amargura. Antes de empezar, quiero agradecerle su flexibilidad. Sé que cambiar de lugar fue inesperado, pero creo que donde nos reunimos dice mucho de lo que valoramos. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Elegí ese hotel por su reputación, su servicio, su cercanía a sus oficinas. Pero esta mañana me recordaron que un vestíbulo brillante y 5 estrellas no garantizan respeto. Me pidieron esperar afuera 2 veces, sin preguntar mi nombre. Estacioné mi propio coche, me presenté, expliqué quién era. Pero en ese espacio nada de eso importó. Algunos apretaron la mandíbula, otros negaron con la cabeza. Quizás algunos se sorprendan, otros no tanto. Pero no creo en gritar ni en arrastrar a otros para probar un punto. Creo en avanzar. Y hoy lo hacemos en un lugar que nos ve, nos escucha y trata nuestro negocio con la seriedad que merece. El aplauso que siguió no fue de lástima, sino de admiración pura. Javier, desde el fondo, cruzado de brazos, sonrió con orgullo. Mientras, en el primer hotel, desmontaban los letreros de la conferencia con movimientos mecánicos, los empleados de mantenimiento retiraban urnas de café que nadie había tocado, y el equipo de catering se quedó parado, mirando alrededor, sin saber si valía la pena empezar a servir la comida. El gerente sostenía un papel en la mano, una notificación formal de Valdés Dynamics, terminando el acuerdo, efectivo de inmediato. Sin demandas, sin amenazas, solo un corte limpio y un costo que pesaba como plomo. Llamó al gerente general. Perdimos el evento. ¿Cómo?, preguntó el otro. El huésped que no reconocimos. Él era el evento. Pero mientras ellos intentaban recoger los pedazos de su error, Darío estaba a punto de revelar una capa que nadie esperaba. Su propia historia, una que llevaba grabada en los huesos. El día se deslizó hacia la tarde, el sol trazaba sombras largas sobre las calles de San José. Darío estaba en el asiento trasero del SUV, su chaqueta doblada con cuidado a un lado, la camisa blanca abierta en el cuello, ya sin corbata, y una mirada cansada que se perdía en el horizonte. Javier, sentado a su lado, deslizaba el dedo por su tableta, revisando correos con atención. «¿Seguro no quieres un comunicado público?», preguntó, sin levantar la vista. «Ya hay gente posteando. Alguien de Marlowe y Banks grabó un video de ti saliendo». Darío negó con la cabeza. Su voz suave. «Que hablen. No estoy aquí para volverme viral». Apoyó la cabeza contra el respaldo. El zumbido del motor llenando el silencio. Afuera, unos niños pedaleaban en la acera, riendo a carcajadas. Una mujer con chaqueta roja ayudaba a un anciano a bajar de un auto compartido hacia una pequeña clínica dental. Nada extraordinario. Solo la vida siguiendo su ritmo. Pero dentro del coche había un peso, una quietud cargada de significado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Javier, rompiendo el momento, aún con los ojos en la pantalla. «Adelante», respondió Darío, sin girarse. «¿Por qué no los enfrentaste?». «Digo, se lo merecían después de todo eso». Darío no contestó de inmediato. Su mirada se perdió en la ventana, siguiendo el movimiento de las calles. Luego, despacio, habló. «Cuando tenía 19 años, fui a mi primera entrevista con un currículum lleno de trabajos de verano,
y un promedio que debería haber abierto puertas. La recepcionista me preguntó si traía comida para entregar. Sonreí. Dije que no, esperé 2 horas. Nunca me entrevistaron, se olvidaron de que estaba ahí. Javier lo miró, callado, atento. Podía haber hecho un escándalo, armar un lío. Pero no lo hice. Me fui. Busqué otra puerta y otra después de esa. Frotó las manos, como si aún sintiera el frío de un volante viejo entre los dedos. Pasé la primera parte de mi vida pensando que, si lograba lo suficiente, la gente dejaría de asumir cosas. Que los títulos, el dinero y los trajes hablarían por mí. No lo hacen. Javier asintió, lento, dejando que las palabras calaran. Pero esto no fue solo una recepcionista. Fue todo un hotel, un momento entero. Exacto, dijo Darío, girándose por fin hacia él. Por eso me fui. No necesitaba probarles nada. No necesitaba que me entendieran. Quería que los que miraban vieran qué pasa cuando te niegas a mendigar un respeto que ya te ganaste. Exhaló, volviendo la vista al cristal. Mi padre solía decir, no puedes obligar a la gente a verte, pero puedes elegir dónde no serás invisible. Pararon en un semáforo, y al otro lado de la intersección, un cartel luminoso anunciaba un acelerador de startups. Caras jóvenes, logos modernos, colores vivos. Javier sonrió. ¿Alguna vez pensaste que seríamos los que dirigen esas cosas en vez de aplicar a ellas? Darío soltó una risa breve. Todos los días. Y aún no se siente del todo real. El SUV se detuvo frente al edificio de Valdez Dynamics, una estructura de vidrio y acero que exudaba orgullo silencioso. Al bajar, la recepcionista del vestíbulo los saludó con un gesto amistoso, sosteniendo el ascensor abierto para ellos. Subiendo, Javier rompió el silencio otra vez. ¿Contarías esa historia? La versión de los 19 años. Tal vez, dijo Darío, con la maleta en la mano. No por lástima, sino por claridad. La gente piensa que esto pasa de vez en cuando. Un mal día, un empleado grosero. Pero no es solo un momento. Son patrones, repetidos, afilados y enterrados. No puedes arreglar lo que no nombran, pero puedes mostrar cómo salir de eso con la dignidad intacta. Bajó del ascensor, sus pasos firmes resonando en el pasillo. Pero lo que Darío no sabía era que su postura silenciosa ya estaba creciendo más allá de él. El eco empezó suave, con susurros en las esquinas de las salas de juntas. Luego un puñado de correos discretos. A mitad de semana, 3 empresas cancelaron reservas en ese hotel sin hacer ruido, sin declaraciones públicas, solo un mensaje vago. Decidimos tomar otra dirección. Pero en esas oficinas, las charlas no eran tan vagas. ¿Oíste lo de Valdez? No queremos ese riesgo con nuestro nombre. ¿Cuál es el lugar alternativo? El hotel intentó remendar el daño. Un director de ventas regional contactó a Valdez Dynamics, ofreciendo reservas gratis para el próximo trimestre, suites de cortesía para ejecutivos, incluso créditos para spa para inversionistas visitantes. La oferta no pasó de Tamara. Leyó el correo, lo cerró y lo marcó como resuelto. Darío nunca respondió, porque cuando la confianza se rompe así, no se arregla con descuentos. No era un problema de facturación, era lo que permitieron que pasara bajo su vigilancia. La noticia del cambio se filtró a los círculos mediáticos. Un pequeño medio tecnológico publicó una cronología simple, sin ataques, solo hechos. ¿Qué pasó? ¿Quién lo vio? El cambio de sede, el silencio deliberado que siguió. Ese relato llegó a bandejas de entrada, luego a chats, y finalmente a charlas en bares donde jóvenes profesionales negros alzaron sus copas por Darío Valdez. No porque hubiera contraatacado con furia, sino porque no necesitó hacerlo. A veces, el movimiento más poderoso no es cerrar la puerta de un golpe, sino irte como si ese lugar nunca te hubiera merecido desde el principio. En la oficina de Valdez Dynamics, la sala de juntas estaba en calma.
Darío presidía desde la cabecera, flanqueado por 4 de su equipo senior y 3 socios de un grupo de capital privados de Seattle. Un inversionista carraspeó. Oímos del cambio. La gente sigue hablando de eso. Darío se recostó ligeramente. ¿Es un problema para ustedes? Para nada, dijo el hombre. Nos dijo más de tu liderazgo que cualquier presentación. Otro asintió. Es raro ver tanto control bajo presión. Ahí nace la confianza. Darío inclinó la cabeza, sin alardear. No se trataba de ganar, sino de no jugar con reglas amañadas desde el inicio. Más tarde, caminó por el piso silencioso de la oficina, deteniéndose ante un pizarrón cubierto de diagramas garabateados, notas adhesivas y ecuaciones a medio borrar. Javier estaba ahí, bebiendo de una taza vieja y astillada. ¿Viste el artículo?, preguntó. Sí, dijo Darío. Omitieron lo del ballet. Siempre omiten algo, rió Javier. No importa, los que deben saberlo, lo entendieron. Darío miró el pizarrón otra vez. Cuando construimos esto, no quería que fuera ostentoso. No quería que la gente entrara y se sintiera impresionada. Quería que se sintiera vista. Esa es la diferencia. Javier asintió. Ahora te ven. No, corrigió Darío, bajito. Siempre me vieron. Solo no esperaban que fuera yo quien firmara los cheques. Apagó las luces, hizo una pausa en la puerta. Sigamos construyendo. A la mañana siguiente, Darío estaba junto a las ventanas de su oficina, una taza de café negro en la mano, el cielo gris plateado extendiéndose como un manto silencioso. Un golpe suave sonó. Adelante, dijo, sin girarse. Entró Elías Guerra, un analista joven de 20 y tantos, listo pero aún con bordes por pulir, sosteniendo una carpeta con dedos nerviosos. «¿Dijiste que querías verme?», preguntó, inseguro. Darío asintió, señalando la silla frente a él. Elías se sentó, la carpeta en su regazo, sin abrirla, sus ojos desviándose como si no supiera por dónde empezar. «Oí lo del hotel», soltó al fin. «Algunos lo hablamos ayer en el comedor. Quería preguntarte, ¿cómo no dejas que te afecte? ¿Cómo te quedas tan tranquilo cuando es tan obvio?» Darío sonrió leve. «¿Crees que me quedé tranquilo?» Elías dudó. «¿No?» «No», dijo Darío. «Solo no los dejé verlo». Dejó la taza en el escritorio. ¿Sabes qué vieron cuando entré a ese hotel? Un hombre parado donde no creían que debía estar. Nada más importó, ni el trabajo, ni los contratos, ni la conferencia, solo su idea de cómo luce el poder y quién no encaja. ¿Por qué no los enfrenté? Porque el mundo ya ve, ese no es el problema. La verdadera pelea no es probarles algo a ellos, es enseñar a los que vienen detrás que no necesitas su aprobación para avanzar, no necesitas permiso para pertenecer. Elías asintió, pensativo. Lo manejaste con clase. Si fuera yo, no sé. No tienes que saber, dijo Darío. Solo recuerda, no cambies tu compostura por la ignorancia de otros. Si te juzgan mal, déjalos. Pero asegúrate de que el espacio que construyes, tu empresa, tu nombre, tu equipo, nunca haga sentir a nadie que no pertenece. Elías se recostó, las palabras calando hondo. Eso es liderar, continuó Darío. No gritas a la pared. Construyes una puerta en otro lado. Se quedaron callados unos segundos. Luego Darío señaló la carpeta. ¿Qué traes? Oh, sí, dijo Elías, volviendo al presente. Propuesta nueva del equipo de datos, ajustada a tus notas de la semana pasada. Darío la abrió, revisó la primera paximena. Bien, reunámonos con ellos esta tarde. Elías se levantó, pero en la puerta se detuvo. Gracias. ¿Por qué? Por mostrarnos cómo moverte sin rebajarte nunca. Darío asintió y Elías salió. Afuera, el tráfico fluía constante, como si el mundo no notara nada. Pero los que sí lo notaron, no olvidarían. Porque esto no era solo un hombre y un hotel, era cada cuarto donde alguien entra y lo miran a medias. Era el poder que habla en acciones, no reacciones.
y era reescribir las reglas sin tomar el lápiz que te ofrecen. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.